Fa muito tiempo, Lola Choaquina, de Casa Ferro de Linas, posada na cadiera chunto ao fogaril, y nusatros, agarzupiaos en a suya saya o pusaos en as suyas garras, nos charraba muitas leyendas. Ista que tos voy a dar a conocer, ya que más nos feba goyo, encara que también nos feba un poquete espanto, ta irnos dispués a dormir. Asinas principiaba Lola. Fa muitos años que en casa Castillón vivían dos hermanas, con o suyo pai, a suya mai, o suyo lolo y a suya lola. Os de Castillón teneban en Barbador un prau y teneban l'agua pa regar siempre de nueit. Una d'isas nueit, a las 12, o suyo pai les diso que teneban que regar en Barbador o fenal y que iban de pillar l'agua a las 12:30. Preparó'n l'almuerzo en una cesteta, se metió nas cachuscas y salió entara carrera de fontón. Yera muit de nueit y yera tot muit fosco, no i heba luna aquella nueit. De camín ta Barbador teneban un poquet d'espanto. Amant de la iglesia y de lo fosal, se van a trobar con una villa de casos casalons, que les dició: «Anaganiz, zagalas, ta Barbador a regar», le contestón. «Me podez dar un poquet de minchada? Tiengo muito fambre», les dició la viella. «Yeta nosotras, no te'n podemos dar», le respondión. A viella se quedó muy trista. A viella se quedó muy trista y as zagalas se enfuento a Barbador. Cuan plegón pillón l'agua y empecipión a regar. A las 4 do matín sintión un gran estrapalucio y as chiermanas se espantón muito. Cuan empecipió a salir o sol, veyón que todo marguinazo do prau yera pleno de zaborros y que beluna heba plegao mesmo dica faixa d'abaixo. As zagalas se espantón muito y estión corriendo a charrarlo a ro suyo pai. Y dende eixa día se veyen as zaborras en Barbador de Castillón. Cuento contau per a xaminera ha volau. Cuan acababa Lola, yo preferiba dormirme na cadiera y que me levaran o leito cuando yera adormiu. Si heba de fer-lo a mía chirmana s'encarrañaba muito, pero yo ni asinas me dispertaba. Al otro día no m'atreviba a pasar amant de la iglesia y de lo fosal.